Hola a todos. Hoy es viernes 31 de julio de 2026 y nuestro querido amigo, el coronel Wilkerson, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, coronel. Me alegra estar contigo, Nima. Coronel, déjeme empezar por la fase actual de la guerra entre Irán y Estados Unidos. Pero antes de entrar en eso, está ocurriendo algo, una especie de caos en Europa, en el caso de España. No forma parte de España, no está conectada territorialmente con España, pero forma parte de... Ya sabe, mira el mapa y ve que está cerca de Marruecos. Y ahora mismo hay un enorme caos. La gente está invadiendo la ciudad española de Ceuta. Y todo, si mira estas imágenes, por ejemplo, ve que hay cooperación entre las fuerzas de seguridad. Ve a las fuerzas de seguridad allí, no les importa, y a estas personas las están trasladando sistemáticamente a esa ciudad. Básicamente la están invadiendo. Hasta ahora, parece que más de 50.000 personas han invadido España. ¿Cuál es su interpretación? Y básicamente, si mira las repercusiones de lo que está ocurriendo, ve que todo el mundo está hablando mal de Pedro, en España, el presidente del gobierno español. ¿Cuál es su interpretación de lo que está pasando? Creo que es lo mismo que vi bastante de cerca, no sobre el terreno, pero sí a través de los ojos de muchas personas a las que conozco desde hace mucho tiempo en Georgia. Tenemos un gobierno con el que los dirigentes europeos y estadounidenses no están contentos. Y una de las formas de tratar con gobiernos así, especialmente si hay gente alrededor, como ocurre con Marruecos y España, que puede ayudar a tus esfuerzos, quizá algunos de forma consciente, pero la mayoría sin saberlo, involuntariamente, es enviar al Mossad, al MI6, a la CIA, y crear una situación favorable a tus deseos. Es decir, ejercer la máxima presión sobre el gobierno que no te gusta e incluso derrocarlo, que era el objetivo en Georgia. Y la primera vez funcionó. Ahora tenemos un partido en Georgia con una mayoría muy ajustada, pero seguimos intentándolo. Estamos tratando de echar a ese partido, porque son como el partido que logramos echar. Así que todo esto probablemente sea un esfuerzo de... No sé quién lo está liderando. Yo diría que Francia e Inglaterra, quizá Alemania. Pero están tratando de presionar a España, de ejercer la máxima presión para librarse de este tipo, de este líder, contrario a nuestros intereses. Y están utilizando estos intermediarios para hacerlo. Esa es mi conjetura. ¿Cree, coronel, que España es el único país, diría yo, el único país que apoya a Palestina, el único país europeo? El único país europeo, exactamente. Hablo de Europa. Ni siquiera debería matizarlo así. Son muy pocos los países que realmente apoyan a Palestina. Quiero decir, muchas poblaciones dentro de distintos países, incluido Estados Unidos, apoyan a Palestina, pero están sometidas a una presión extrema. Y en Estados Unidos sufren una presión extrema por todo, desde el ICE hasta ya saben cualquier cosa que Donald Trump pueda lanzarles por BB. Y también están bajo presión en Estados Unidos por BB, porque BB tiene activos en Estados Unidos. La mayoría de los estadounidenses no se da cuenta de eso. Hay lo que yo llamaría fuerzas policiales cuasi israelíes operando en Estados Unidos, con pleno conocimiento y permiso de la administración y del Congreso. Así que sí, estamos en contra de cualquiera que esté a favor de Palestina. Eso es básicamente lo que significa. Y ya sabe, el líder español ha sido muy valiente y un firme defensor de lo que yo llamaría el antiguo orden basado en reglas, al que estamos destruyendo o al que creo hemos dado el golpe de gracia. Creo que lo hemos destruido. Creo que se ha acabado para siempre. Y nosotros somos los principales artífices de su destrucción. Tuor somos en bread basado en drales, tu spek imperio de li, asclor nonest. Lo hemos destruido.
Donald Trump, hoy, en una entrevista con Fox News, ha dicho, la guerra va bien, lo único que puedes hacer es seguir ganando. Luego, con el tiempo, algo pasará. Pero les estamos golpeando duro, dejándolos aturdidos, y seguimos ganando. ¿Y qué está ocurriendo hoy? Hemos sabido que Irán ha alcanzado a otro. Ya saben, parece que Estados Unidos sigue intentando atravesar el estrecho de Hormuz. 2 de esos buques, o barcos, fueron alcanzados por misiles o drones iraníes. 4 de ellos se retiraron debido a esa presión. Y uno de los petroleros que Irán dejó pasar por el estrecho de Hormuz, que era un buque catarí, un petrolero, se retiró o dio media vuelta porque Estados Unidos bloqueó a Irán. No está pasando nada. El que Irán deja pasar, Estados Unidos no lo deja pasar. Y luego, con lo que Estados Unidos está intentando hacer, tampoco está pasando nada. ¿Y cuál es la política? ¿Cuál es su interpretación de la situación actual en el estrecho de Hormuz? Estamos viendo nuevas escaladas. Creo que lo que estamos viendo es una incompetencia absoluta por parte del imperio. No creo que sepamos lo que estamos haciendo. No creo que sepamos que estamos atacando en cada momento. Y creo que esta última ronda y cualquier ronda posterior son indicios evidentes de nuestra incapacidad para aportar nada nuevo en materia de tácticas, por no hablar de estrategia. No creo que sepamos cómo salir de este lío. Y vuelvo a mi planteamiento y creo que también al de otros. Mearsheimer ha insistido mucho en esto. Los puntos de arbitraje, los puntos de presión importantes que tiene Irán son el estrecho de Hormuz, como demuestran tus comentarios, y el programa nuclear. Y creo que el programa nuclear se ha convertido en un elemento enorme en los cálculos de Trump y en los cálculos de Bibi Netanyahu. Y curiosamente, Haaretz, el único periódico israelí que leo, estaba lleno de comentarios sobre la reciente visita de Bibi que no eran ni de lejos tan optimistas, en el sentido de saludables, como los de parte de la prensa estadounidense, incluso los de quienes quizá eran más neutrales que favorables hacia Bibi Netanyahu. Eran muy negativos sobre la visita. Incluso hubo un editorial que afirmaba que el famoso encanto de Bibi fracasó por completo, que no consiguió lo que más quería, que era un impulso en las elecciones que le llevara hasta la victoria. Y segundo, no salió de allí con una garantía real de que íbamos a mantenerle al margen de la guerra hasta el momento propicio en que él declare que quiere participar en ella. No solo eso, hubo otros artículos sobre cuestiones como lo que está ocurriendo en Cisjordania, artículos tremendamente negativos. Cuestiones como el Gran Fondo de la Libertad, por así decirlo, en Gaza, que se está derrumbando. E información de Haaretz, según la cual Hamás ha dicho, no vamos a hacer lo que ustedes dicen que vamos a hacer. Así que olvídenlo. Y también, si miramos lo que está ocurriendo en Gaza, donde los israelíes siguen matando gente cada día, la zona dentro de Gaza por la que puedes caminar sin esperar que te maten es cada vez más estrecha. E incluso siguen llevando a cabo ataques aéreos en Gaza, ataques aéreos en ese corredor cada vez más reducido mientras supuestamente se están fraguando ahora mismo esos acuerdos. ¿Es desesperación? ¿O es Bibi Netanyahu pensando que puede hacer lo que quiera, cuando quiera, especialmente si cree que eso refuerza sus posibilidades de ser reelegido frente a quien sea, Naftali Bennett, Eisenhower, quien sea? Porque ese es el objetivo ahora mismo. Esa es toda la razón por la que vino a Estados Unidos. Y creo que va a perder. Creo que va a perder. Ahora bien, no descarto que vaya a hacer todo tipo de cosas delictivas, incluso dentro del sistema judicial israelí, que casi ha adulterado hasta el punto de que ya no existe. Pero va a hacer todo lo que pueda, legal e ilegal, para asegurarse de que lo reelijan. Al mismo tiempo, creo que sabe que si le permiten volver a la guerra en un momento propicio,
es decir, con un ataque conjunto contra Irán o un ataque israelí que arrastre a las fuerzas estadounidenses, o al revés, podrá resistir la respuesta de Irán, porque se habrá posicionado de tal manera que estará preparado para ello. Y con eso quiero decir que se habrá posicionado en Líbano, donde podrá contrarrestar más o menos a Hezbollah cuando se produzcan los ataques, y cree que puede absorber cualquier cosa que venga de Irán. Estados Unidos será el principal aliado en ese proceso y atacará al mismo tiempo. Creo que ese es el plan definitivo, el ataque final combinado, por así decirlo, que pondrá a Irán de rodillas. No creo que estén teniendo en cuenta en absoluto la realidad de la concentración de aviones que hay ahora en Israel, la necesidad de esa concentración, ni la probable reacción de Hezbollah si Netanyahu deja claro que va a avanzar más hacia el norte y que va a consolidar toda su ofensiva contra Líbano, pese al llamado acuerdo. Creo que les espera una auténtica paliza, y creo que al final podría ser una paliza existencial. Y eso me lleva a mi verdadera preocupación sobre Bibi Netanyahu. Está desesperado políticamente, desesperado personalmente, y está dimona, y la posibilidad de que recurra a un arma nuclear. Eso de verdad también me preocupa ahora por otro motivo. Creo que Ted Postol tiene razón. Creo que Irán ya tiene un arma nuclear, y creo que revelarán que la tienen en lo que consideren un momento estratégico propicio para hacerlo, y que sea de una forma que demuestre a todo el mundo que la tienen antes de usarla, o que la usen quizá en respuesta al uso de una por parte de Bibi Netanyahu desde Israel. Es una receta no solo para un desastre regional, sino, creo, global. Porque entonces el genio nuclear habrá salido de la botella. Con eso es con lo que estamos jugando aquí. Y también estamos jugando con ello en Ucrania. Déjenme insistir un momento en Ucrania. Los rusos han sido muy cautos respecto a la dirección desde la que atacan a Ucrania para causar el mayor dolor, el mayor dramatismo, el mayor desastre para Kiev. Y al mismo tiempo, no cobrar más vidas civiles ni de otro tipo, incluso militares, de las estrictamente necesarias. Si quieren, podrían llamarlo algo así como el enfoque indirecto de Liddell Hart. Ahora se han dado cuenta, o quizás siempre lo supieron, pero no quisieron explotarlo tanto como lo están haciendo ahora, de que Odessa es clave, absolutamente clave, para cualquier futuro que pudiera tener incluso un Estado ucraniano reducido a la mínima expresión. Ahora están bloqueando los puertos de los alrededores y el puerto de Odessa. Eso significa que Ucrania no tiene absolutamente ninguna vía de abastecimiento, porque tengo fuentes bastante fiables que indican que otros países alrededor de Ucrania están hartos de esta guerra. Polonia, más que ninguno. Polonia está cambiando mientras hablo en cuanto a su estructura política, su actitud hacia Moscú y como consecuencia de ello, su actitud hacia Ucrania. Y no va a desarrollarse ninguna vía de comunicación hacia Ucrania en ningún lugar fuera de esa ruta marítima desde Odessa. Eso significa que Ucrania no es solo un caso perdido por lo que Rusia le está haciendo a su ejército, que ahora está desertando a un ritmo enormemente rápido. Si se acercan a una unidad rusa, levantan las manos y dicen, por favor, tómenme prisionero. Se está desintegrando por completo. Y Zelensky no ha hecho nada para evitarlo. Ha destituido al general, ha destituido al ministro de Defensa. Quiero decir, está apartando a estas personas en un momento muy crítico para la defensa de Ucrania. Creo que eso va a venirse abajo. Se va a desmoronar mucho más rápido de lo que algunos pensaban. Eso no significa que vaya a haber paz, ni que termine la guerra partidista y otras cosas así. Pero sí significa que Ucrania está acabada, terminada. Y como elemento para reforzar a la OTAN, que era el objetivo por el que metimos a Ucrania en esta guerra indirecta, para dar a la OTAN más fuerza frente a Moscú, ha desaparecido. Se ha esfumado por completo. Y en cambio, lo que ha ocurrido es que Rusia se ha fortalecido. Y se ha fortalecido de una manera que, según han indicado últimamente las declaraciones de Sergei Lavrov y Putin, quizá
estén dispuestos a ir un poco más allá de lo que estaban originalmente, pongamos, en febrero de 2022. Están dispuestos a ir un poco más allá en la explotación. Lo que eso significa, no lo sé, pero sí creo que significa que estamos atrapados en los dos teatros de guerra, el del corazón de Europa y el del sudoeste de Asia. Estamos atrapados con tres cosas. Una estrategia terrible y derrotada en ambos frentes. Dos, potencias nucleares en ambos frentes, y no me refiero solo a Israel. Y tres, ninguna idea en absoluto de cómo afrontar esto. Y luego quiero volver al propósito original de que estemos haciendo esto en realidad. El estado profundo, voy a llamarlo así, el estado profundo. Me refiero a Robert Mercer, me refiero a Elon Musk, me refiero a Peter Thiel, me refiero a Charles Koch, me refiero a los oligarcas detrás de la administración Trump, que dirigen a Donald Trump como si fuera una marioneta. Y es una gran marioneta. De vez en cuando hace alguna estupidez en ese sentido, pero en general es una marioneta. Ahora se están dando cuenta de que este intento de ir contra China, mediante estas distintas guerras indirectas, de frenar el avance inexorable de China, su inexorable aumento de poder hasta el punto de que muy pronto, si no lo es ya, será la entidad económica más poderosa del mundo, que es lo que cuenta en este mundo, ha fracasado. Ha fracasado rotundamente en los dos frentes activos. Ha fracasado por razones distintas en Hamburg Grower y Buafri. ¿Y ahora qué demonios hacen? The hell do they do now? Because they're going to become increasingly desperate. Porque se van a volver cada vez más desesperados. En muchos aspectos se han aliado con Bibi Netanyahu y con su proyecto del Gran Israel. ¿Qué significa eso? En particular, ¿qué significa cuando, por ejemplo, Erdogan deja de estar sentado sin hacer nada y por fin toma partido? Y no me cabe ninguna duda de cuál va a ser ese bando. Va a ser el bando opuesto a Israel y opuesto al imperio. Y va a ser traumático. Y va a ser decisivo en esa región concreta del mundo. ¿Pero qué significa todo eso? Creo que significa que estamos viendo de forma muy clara quienes entendemos lo que está ocurriendo. Un conflicto global. Estamos viendo los primeros días de un conflicto global. Estamos viendo a líderes estúpidos, torpes e idiotas como los que vimos en 1914, o en la ocasión que prefieran. Estamos viendo que estas personas nos han metido en este conflicto con el objetivo final, el motivo oculto, de derrotar a China, o al menos frenarla en seco, en su increíble iniciativa de trasladar el comercio, básicamente, del régimen marítimo al continental o terrestre, o al menos de hacerlo de forma lo bastante significativa como para beneficiar enormemente a China y a sus socios y aliados, en detrimento de quienes se oponen a ello en el mundo y cuentan con armadas para oponerse. Y esos son Europa y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos. Por cierto, sigo intentando averiguar qué posición adopta Sudamérica en todo esto, y también en cierta medida Canadá, porque no están plenamente con nosotros en este esfuerzo por hacer lo que estamos haciendo. Puede que Argentina sí, pero no veo ningún otro país sudamericano que esté plenamente con nosotros. Ni siquiera veo uno cuyo liderazgo entienda de qué estoy hablando. Así que aquí estamos, al borde de un conflicto global que presenta todos los indicios de que podría volverse nuclear en cualquier momento y en muchos lugares distintos. Nosotros estamos perdiendo, ellos están ganando. Y ellos son, principalmente China. Pero China tiene probablemente al 60% del mundo dentro, al menos en sentido figurado, si no de forma real, aunque creo que cada vez lo es más de forma real. Y el mundo está aquí sentado mirándolo sin siquiera entender cuáles son las dimensiones de este conflicto que se avecina y cuánto va a afectar a sus vidas, lo perjudicial que va a ser para sus vidas. Va a hacer que la cuestión de Marruecos de la que acababas de hablar parezca insignificante, y también muchas de estas otras cuestiones, porque esto va a ser una lucha titánica.
y una en la que no creo que tengamos la más mínima posibilidad de triunfar. Entonces, ¿qué haces cuando te han derrotado y tienes que volver a casa con el rabo entre las piernas, siendo una de las principales potencias nucleares del mundo? Esto es lo que me preocupa. Esto es lo que me inquieta. Y debería inquietar a todos los ciudadanos del mundo, pero en particular a los del imperio estadounidense y a todos los estados que siguen enganchados a él, como Japón, Corea y demás. Sé que es una perspectiva muy sombría, pero creo que en muchos aspectos no estamos viendo el bosque por los árboles, y el bosque está en llamas. Creo que si se deja que el conflicto salga de control, se está extendiendo por Asia Occidental. Mire a Arabia Saudí atacando Yemen, atacando Irak, y tiene a Zelensky y a Netanyahu yendo, ya sabe, yendo a Washington, hablando con Donald Trump. La supervivencia de ambos está en riesgo ahora mismo. Quieren mantenerse en sus puestos, y la continuación de la guerra va a beneficiarles a los dos. En el caso de Zelensky, parece que, no sé si vio su última entrevista en Fox News, básicamente dice que está dispuesto a fusionar las dos guerras, a entrar en la guerra con Irán. Yo diría que Benjamin Netanyahu estaría más que encantado si Zelensky hiciera eso, y Estados Unidos aceptara de alguna manera el plan por parte de los ucranianos, porque eso significa que Israel se va a quedar al margen. Y la guerra sería de alguna manera Estados Unidos y Ucrania contra Irán y Rusia. Parece que en su mente va a ser así. Pero encima se sienten muy cómodos con lo que está ocurriendo. Sí, estás demostrando lo que digo. Lo estás demostrando gráficamente. Esto va a ser las potencias marítimas contra las potencias continentales, y las potencias continentales van a aplastar a las marítimas. Quiero decir, es una simplificación excesiva, pero en esencia eso es lo que estamos viendo. Ahora vemos que las potencias continentales ya no abarcan solo a Rusia o solo a China. Dios mío, eso ya es suficiente. Rusia es el país más grande del mundo, y China le sigue de cerca. No estoy hablando de población, estoy hablando de geografía, de extensión territorial. Y ahora tenemos a Irán ahí dentro, que tampoco es poca cosa. Es tan grande como Europa Occidental. Es diverso. Tiene muchos recursos. Si estuviera bien gestionado, podría ser un país muy poderoso. Ahora están todos juntos. Todos juntos. Y Turquía va a sumarse, Nima. Te lo digo. Va a sumarse. Y estará con ese grupo, no con el grupo marítimo. Ahora, probablemente mis amigos del Naval War College de Newport me detesten por decir esto, pero el mundo de Atenas está desapareciendo. El mundo de Esparta está en auge. No es una analogía ni una metáfora muy buena porque eran sociedades muy distintas y todo eso, pero resulta adecuada si quieres comparar el poder marítimo con el poder terrestre. Y la gente lo olvida. ¿Sabes quién era unas mayores potencias navales del mundo en la época que estamos analizando en el Mediterráneo? Persia. Los persas lo intentaron. Las tormentas, los vientos, un mar muy duro, el Mediterráneo, y la oposición griega los detuvieron. Pero aún así, también tenían bastante poder naval. Simplemente se vio frustrado por las circunstancias concretas en las que se empleó. Podría haber sido de otra manera. Pero esta es una batalla colosal entre quienes están liderados por Estados Unidos, que llevan tanto tiempo acostumbrados a este entorno marítimo, y China y sus aliados, que han decidido cambiarlo. Y curiosamente, Rusia está en ambos entornos. Miren lo que están haciendo para bloquear Odessa. Están utilizando sus fuerzas navales. Y quienes me dicen que Rusia no tiene experiencia naval, ni experiencia en el mar, ni experiencia en alta mar, también lo dicen de China, es que están fumando algo. Quiero decir, tienen experiencia de sobra. China tiene la mayor flota pesquera de alta mar del mundo, más de 6,000 barcos. Buques enormes que a veces permanecen en el mar durante 2 años, mantienen todo refrigerado y luego regresan para descargarlo. De hecho, están alterando considerablemente las especies de peces, el krill, los camarones y otras cosas en todo el mundo. Pero dicho esto, tienen mucha experiencia en mar abierto.
Así que no es que Rusia y China no tengan un componente marítimo, e Irán también, en ese sentido. Donald Trump repite una y otra vez, he hundido su armada, he hundido su armada, he hundido su armada. Yo veo ahora mismo muchos barcos iraníes navegando por ahí. Aún así, esta es una batalla histórica entre el poder marítimo y el poder terrestre. Y el poder terrestre está ganando. Coronel, los nuevos datos muestran que la economía de Arabia Saudí se ha contraído un 4,8%. Ya sabe, es enorme. No ocurrió durante la COVID-19 ni en aquellos días difíciles, pero ahora mismo está ocurriendo. Y se ven los ataques, la forma en que están extendiendo su conflicto a Francia ahora mismo. Y están hablando de una invasión terrestre de Yemen. Quieren hacer algo, ya sabe, para derrotarlos. Ya lo intentaron antes. Recibieron un rechazo. Quiero decir, Arabia Saudí está ahora mismo en una situación realmente complicada. Acabo de hacer una entrevista para la BBC y curiosamente me enseñaron bastante durante esa entrevista. Me entrevistaban porque yo estaba más o menos en el gobierno en el periodo que estaban investigando. Y el periodo que investigaban era el del 11 de septiembre. Estaban analizando la complicidad saudí en el 11 de septiembre. Una de las cosas que dije en esa entrevista fue que sí, que la familia real saudí estuvo implicada en el 11 de septiembre. También dije que Arabia Saudí es el mayor estado patrocinador del terrorismo sobre la faz de la tierra. No Irán, Arabia Saudí. Bueno, aprendí mucho en esa entrevista porque la joven que dirigía el documental que estaban haciendo había investigado a fondo. Y ella me reveló algunas de las cosas que había hecho Arabia Saudí durante y antes del 11S. Así que mi actitud hacia Arabia Saudí seguía siendo de cierto disgusto, por no decir que la considero uno de los países más despreciables del mundo. ¿Están recibiendo por fin su merecido ahora? Porque para mí está clarísimo que han seguido actuando según la misma partitura que seguían con respecto a los mujahidines y los talibanes, y con respecto a Al-Qaeda, respaldándolos y financiándolos, y también con respecto a otros grupos terroristas de todo el mundo. Así que ya era hora de que Arabia Saudí recibiera su merecido. Y creo que estoy viendo cómo se lo están dando ahora mismo, en primer lugar los hutíes, pero también la configuración y el diseño de esta campaña estadounidense contra Irán. Está ayudando e instigando la destrucción no solo de los estados del CCG en el Golfo, sino también de ese que está más alejado, encajonado, por así decirlo, entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. No creo que la idea de Bibi Netanyahu, de que todo esto va a sobrevivir, de que los acuerdos de Abraham y todo lo demás van a ser maravillosos, y de que Israel será la herramienta en el centro que hará posible todo eso. Creo que ahora mismo es una farsa. Creo que todo está inundado por lo que Trump ha hecho, aparentemente por Israel. Pero estoy embracelando, precipitando la broca destrucción del Estado judío en el Levante. Ahora bien, eso no es lo más importante que está ocurriendo. Lo importante es la lucha entre Oriente y Occidente, por así decirlo. Pero ahora mismo todo forma parte del mismo entramado. Y como he dicho, el peligro aquí. Y creo que, por volver un momento a Arabia Saudí, creo que se ha acabado. Creo que, igual que Israel se ha acabado, Arabia Saudí se ha acabado. Al menos se ha acabado como el Estado que ha sido durante estos últimos... Bueno, tal de que Roosevelt y Ray Sargent. Y desaparece Israel como Estado judío. Así que esta situación está cambiando muchas cosas. Tenemos en Washington a un líder increíblemente incompetente, pero se está viendo obligado a asumir parte de la derrota por esas fuerzas inexorables que están chocando ahora mismo en el escenario mundial. Y están chocando en un frente, Nima, que se extiende por completo, como he dicho muchas veces. Son casi 8,000 kilómetros, desde el círculo polar ártico hasta donde tenemos nuestros barcos,
a 1000 millas náuticas, según me dicen, todavía nuestros portaaviones, nuestros buques capitales en el Océano Índico. Y ese es otro indicio de que este ya no es un mundo marítimo, porque esos portaaviones tienen miedo de acercarse más, porque los hundirán. Los destruirán. Es un comentario muy realista porque este es el instrumento más representativo en el mundo de la capacidad del imperio estadounidense para llevar poder militar a tu puerta mañana por la mañana. Este instrumento que se hizo famoso en todo el mundo por esas pequeñas guerras que hemos librado desde sus plataformas, se acabó. Ya no es un símbolo del poder estadounidense que valga un céntimo. Solo hace falta que hundan un par de ellos para demostrarlo de forma dramática y decisiva. Pero eso indica cómo el imperio estadounidense se ha encaminado hacia una derrota que no es simplemente como las de Afganistán, Irak, Somalia, Libia y toda una serie de otras pequeñas guerras. Esto es fundamental. Esto es una derrota del imperio, una derrota enorme del imperio. Y estos símbolos van a acompañar esa derrota. Lo estamos viendo ahora mismo. Y lo veremos todavía más. Y me preocupa mucho, como dije antes, que en el proceso veamos también algunas nubes en forma de hongo. Me preocupa especialmente porque cuando el imperio entienda, Trump nunca lo entenderá, pero hay gente a su alrededor que sí lo entenderá, que estamos cayendo, por así decirlo, literal y figuradamente, entonces recurriremos al uso de armas nucleares. Ya saben, hay gente que ya está hablando de ello en el grupo que se mueve entre Trump y estos oligarcas. Ya están diciendo, ¿por qué no las estamos usando contra Irán? ¿Crees, Larry, que existe alguna posibilidad de que Israel se involucre antes de que se celebren las elecciones en Israel? Todo dependerá de cómo Netanyahu evalúe sus posibilidades. Creo que su último recurso, si piensa que va a ser derrotado, será buscar esa victoria decisiva sobre su principal enemigo, y hará lo que sea para conseguirlo, incluso arrastrar a Estados Unidos a un ataque conjunto. Pero no ocurrirá hasta que él, creo que el indicio previo, Nima, será lo que haga vulnerando todos los acuerdos, pero diseñado muy claramente para impedir que Hezbollah entre en el conflicto una vez que éste comience en Líbano. Fíjate en sus acciones en Líbano, y tengo la sensación de que todo el mundo está observando eso también. ¿Cuál es su valoración de la postura de Donald Trump, de la estrategia de Donald Trump, por así decirlo, con esta redada? ¿Detectas una estrategia? No, yo no la veo. Detecto idas y venidas, idas y venidas, idas y venidas. Es lo único que sabe hacer. Y lo vergonzoso es que los militares, al menos por lo que yo puedo percibir. Ahora bien, entiendo que el general Cain ha planteado algunas objeciones reales, objeciones sólidas, porque los otros mandos al frente de las distintas áreas de responsabilidad, Europa, África, el Pacífico, están entrando y les dicen, ¿qué quieren decir con permitir que se agoten todas estas reservas? ¿Qué quieren decir con reducir tanto la lista de Patriot, la lista de THAAD? ¿Qué quieren decir con usar todas estas municiones que podríamos necesitar porque están en nuestros planes de guerra por si tenemos que ejecutarlos? Así que están presionando mucho a Cain, pero no están logrando avanzar gran cosa con Trump y Hegseth. Así que siguen haciéndolo. ¿Pero cree que eso significa que van a seguir con este toma y daca? Porque en mi opinión, con el bloqueo, llegará un momento en que veremos combates intensos entre las dos partes. No va a seguir como lo hemos estado viendo hasta ahora, porque hace 2 días tuvimos un comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní. Dicen que el bloqueo es una declaración de guerra contra ellos. No va a haber ningún tipo de pausa, ni alto el fuego, ni nada de eso. Sabemos que no hay negociaciones en marcha,
Y los mediadores, al parecer, están intentando hacer todo lo posible. Pakistán, Qatar. Y las únicas negociaciones reales que están teniendo lugar son entre Irán y Omán sobre la cuestión del estrecho de Hormuz. Nada entre Irán y Estados Unidos. If Bradley Cooper, Admiral Bradley Cooper, Si Bradley Cooper, el almirante Bradley Cooper, comandante en jefe del mando central, tiene miedo de acercar sus portaaviones a menos de 1000 millas náuticas, ¿cómo vamos a desplegar algún tipo de poder naval real, que es lo que hará falta, para hacer lo que Trump ha insinuado que podría hacer respecto al estrecho de Hormuz, abrirlo por la fuerza? ¿Cómo se haría eso? No veo ninguna manera de hacerlo. Despliegas ese símbolo del poder estadounidense y, al menos en un caso, y solo hará falta uno, queda destruido. Destruido probablemente en menos tiempo del que usted y yo llevamos hablando hasta ahora. destroyed probably in less time than you and I have talked so far. How do you explain that, and how do you explain it to the American people? ¿Cómo explicas And how do eso? you deal with it? ¿Y cómo se lo explicas al pueblo estadounidense? That would be ¿Y traumatic. cómo lo afrontas en términos de la And that's the guerra? only way you're Sería gonna- traumático. you're Y esa es la gonna única fight manera de conflict combatir un in the conflicto en las vicinity proximidades del of estrecho de Hormuz. Hormuz, con una posibilidad razonable, aunque solo sea durante un momento o dos, no digo a largo plazo, pero sí durante un momento o dos, de lograr la superioridad. Una superioridad que luego podrías afirmar que ha abierto el estrecho de Hormuz, que el tráfico vuelve a circular y que lo hace con seguridad, porque estos dos portaaviones, 3 portaaviones, los que sean, están frente a Chabahar, ya sabes, y lo protegen todo con su poder aéreo. You know, and protecting everything with their air power. My first question would be, how much does Mi that primera air pregunta power sería, have left? ¿cuánta capacidad aérea les queda? When are you gonna Mi do segunda that? pregunta sería, When are those ¿cuándo vas a hacerlo, Bradley? range? ¿Cuándo van a entrar esos portaaviones en un radio de acción en el que su poder aéreo pueda significar realmente algo, sin tener que repostar tanto que pierda toda eficacia? Ese movimiento indicaría hasta qué punto nos tomamos en serio disponer de potencia de combate lo bastante cerca del estrecho de Hormuz, como para poder decir, aunque fuera temporalmente, que lo controlamos. Y creo que los iraníes lo saben, que lo saben, y creo que han plenamente preparados para destruir al menos uno, si no dos, de esos portaaviones. At least one, if not two of those carriers. Hay 2 ataques sospechosos. El último, en Arabia Saudí, contra la refinería de Yanbu, que fue atacada con drones. Nadie se atribuía la responsabilidad de ese ataque, y algunas personas decían que quizá Arabia Saudí está fingiendo, que de algún modo intenta difundir información falsa. Esa es una de las, ya sabe, una de las narrativas ahora mismo. La otra es que alguien les atacó y ellos van a responder. Y finalmente, han decidido atacar junto con Estados Unidos, atacar a Irak. A una parte del ejército iraquí, por cierto, no a una parte de la resistencia que no está, ya sabe. Esto fue un paso enorme por parte de Arabia Saudí. El otro asunto fue ayer, el ataque con drones contra barcos estadounidenses en Egipto. Egipto sí, de algún modo, The New York Times publicó un nuevo artículo diciendo que Irán estaba detrás de ese ataque. Entonces el ministro de Exteriores iraní salió y dijo, no fuimos nosotros. Consideramos que es un país amigo. No necesitamos llegar tan lejos. ¿Qué ganaríamos atacando a Egipto? Después, Egipto dijo, estamos investigando el caso. Mostraron que no había sido Irán. It wasn't. No fue Irán. El gobierno egipcio dijo que no fue Irán. Eso es lo que yo también escuché. Sí, sí. Así que lo que describes es de lo que estoy hablando. Tú hablas de ello a nivel táctico, pero aún así, es un nivel táctico que tiene la oportunidad, el potencial, de pasar de la noche a la mañana al plano operativo estratégico. Es como ya sabes, lo que antes llamábamos el efecto CNN. Un solo soldado en Mogadiscio, por ejemplo, y su muerte en televisión, en CNN, podía convertirse en un acontecimiento estratégico. Ahora mismo estás hablando de lo mismo. Estas dos guerras están cargadas ambas de la posibilidad de que un pequeño acontecimiento táctico de repente se convierta en un acontecimiento estratégico. Y este es un ejemplo perfecto de ello.
And this is a case in point. And here's the problem, Nima. Y aquí está el problema, Nima. Los antagonistas y quienes están detrás de ellos, más aún quienes están detrás de lo que está ocurriendo en España, por ejemplo, con Marruecos, lo saben. Y por eso hacen estas cosas. Sus servicios de inteligencia, sus servicios secretos, los llamaré así, hacen estas cosas para aprovechar esa oportunidad y convertir un incidente diminuto en un acontecimiento estratégico. Y ese es el peligro de que haya ahora mismo un abanico tan amplio de conflictos. Hay muchos actores, hay mucha gente, muchas agencias de inteligencia que pueden intervenir, deseosas de hacer algo que influya en lo que creen que será su futuro presupuesto y su futura existencia. Todos quieren hacer cosas, surgen estas oportunidades y tienes a gente como Donald Trump, Pete Hegseth, Ratcliffe y otros que no tienen ni idea de nada. Así que dan estas órdenes, haced cualquier cosa que podáis para ayudar a lo que estamos haciendo. Y salen y lo hacen. No digo que eso sea lo que ocurrió, pero sí digo que es una posibilidad y que es un entorno que está simplemente lleno de estas posibilidades. Fíjense en las operaciones de falsa bandera que creo se han producido relacionadas con Ucrania. Muchas han sido descartadas, pero aún así han causado el daño que han causado, particularmente a Rusia. Es mérito de Putin y del Estado Mayor ruso que no hayan reaccionado a algunas de estas cosas que claramente creían y que quizás sus servicios de inteligencia les confirmaron que eran operaciones de falsa bandera. ¿Quién sabe quién atacó el barco en Egipto? Esa es la cuestión. ¿Y con qué propósito? ¿Y quién sabe qué ocurrió en el Mar Rojo? ¿Y con qué propósito? Pero sí sabemos lo que está ocurriendo desde un punto de vista estratégico, en términos generales. Y es que Arabia Saudí está quedando aislada, y probablemente le va a resultar muy difícil seguir por su camino actual y mantener su actual asociación con el imperio. Cada vez le resultará más insostenible, como ya les ha ocurrido a Kuwait, a Qatar y a los Emiratos Árabes Unidos, pese a sus afirmaciones en contra, incluso a Omán. Y desde luego a Bahrein, que me dicen ahora es prácticamente un país en quiebra, si es que alguna vez fue un país. Así que tienes todo este entramado deshaciéndose en el Golfo, y todo ello, como consecuencia, va a obligarnos a salir del Golfo. Va a obligarnos a salir del suroeste de Asia, creo yo. Los saudíes se van a quedar cargando con el problema y creen que ese problema incluye un acuerdo nuclear que les permitirá hacer lo que quieran en el futuro con su programa nuclear y así sucesivamente. E incluso Trump ha invalidado eso en cierto sentido, al decir, no, solo si aceptáis adheriros a los acuerdos de Abraham. Y no van a hacerlo mientras sigan sosteniendo que, antes que nada, es necesario un camino viable hacia un Estado palestino. ¿Dan marcha atrás en eso? ¿Y qué pasa en sus calles si dan marcha atrás? ¿Quién sabe? Todo esto está lleno de variables que apuntan a lo mismo. Primero, a que Estados Unidos sea expulsado de la región. Segundo, a que los países del Golfo ya no sean ni una sombra de lo que fueron. Tercero, a que Arabia Saudí tenga que reflexionar seriamente sobre su propia existencia y su relación con el imperio. Y cuarto, como ya he dicho antes, a un conflicto global. Todo ello, además, fomentado y facilitado por los pequeños personajes que están jugando con estos dos conflictos fundamentales, uno en Europa Central y otro en el suroeste de Asia. El primero, una guerra de elección en el suroeste de Asia, iniciada por un presidente estúpido, ignorante e idiota. Y el otro, una guerra de elección por delegación, impulsada por un presidente idiota y estúpido llamado Joe Biden. Si quieren, echen la culpa a Washington, pero Europa ha ayudado mucho, especialmente Londres, París y Berlín. Larry, has mencionado Bahrein y Kuwait, y parece que la guerra en curso la cambiando, en mi opinión. Si deciden continuar esta guerra, estos dos países van a quedar convertidos en un desierto.
Bahrein ya lo está, creo, quiero decir. He visto algunas imágenes de la destrucción allí. Y miren lo que nos ha hecho a nosotros. Quiero decir eso. Y Jordania se llevaron casi toda nuestra capacidad de alerta temprana, si no toda. Ya no tenemos ninguna capacidad de alerta temprana para decir, vaya, están haciendo eso. Ese misil se dirige hacia Jordania o ese misil se dirige hacia Bahrein. Se acabó. Ya no tenemos capacidad de alerta temprana. ¿Cree que los dirigentes de Arabia Saudí entienden que están en camino de convertirse, en mi opinión, en una Ucrania 2.0? Porque sabe cómo era Ucrania antes de que empezara esta guerra, la guerra entre Rusia y Ucrania. Mire Ucrania hoy. No queda nada. No sé si siquiera podemos seguir llamándola Ucrania. No, yo tampoco. Y si Odessa de verdad cae, por así decirlo, junto con los puertos a su alrededor, siendo Odessa el más importante, ya no será solo un estado residual, será un caso perdido. Y lo será porque no tendrá forma de conectarse con el mundo. No podrá vender sus productos, no podrá exportarlos. Quiero decir, podrá hacerlo de forma ilícita, por distintos medios. Odessa siempre ha sido una banda de ladrones, y estoy seguro de que allí habrá algunas bandas de ladrones que seguirán operando con Kiev, pero será a una escala muy reducida, y no a una escala nacional capaz de mantener con vida a Ucrania tal como es, como estado residual. Entonces, ¿a dónde va? ¿Qué hace? ¿A quién consulta? ¿A quién recurre en busca de ayuda? Creo que los polacos están desarrollando una actitud muy negativa hacia Ucrania. Y ese es el lugar más probable. Y después, posiblemente Alemania. No veo que ninguno de esos estados, con el panorama político que va a cambiar drásticamente en los próximos 12 a 18 meses, tenga ningún interés en Ucrania, salvo quizá por codiciar parte de ese territorio. No sé si viste a McGregor. McGregor estuvo con Glenn Deason, y lo escuché esta mañana sobre las 5, creo que acababa de publicarse. Lo estaba escuchando y respeto mucho la formación de Doug y sus conocimientos sobre la historia de Europa, especialmente de esa región de Europa. Estaba hablando de la historia de aquello y de cuántas veces se habían producido ese tipo de convulsiones, esas evoluciones, esas rivalidades amargas y demás, que de vez en cuando han marcado toda la fisonomía de esa región. Y eso, claro, ya sabes, implica que está ocurriendo otra vez, está pasando de nuevo. Y lo vi. Una de las cosas que él mostró con su propia anécdota. Yo vi esto cuando un coronel estadounidense hablaba con un coronel serbio, su equivalente, y el coronel serbio le enseñaba al estadounidense un monumento. Y el estadounidense dijo, ¿a qué está dedicado eso? Y el otro se lo explicó. Era de 1115, creo. El acontecimiento que conmemoraba el monumento era de 1115. Y el estadounidense reaccionó. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Estáis mostrando todo este respeto y esta reverencia por un acontecimiento que ocurrió en 1115? Sí, ahora ya sabes cuál es la diferencia entre Europa y Estados Unidos, especialmente Europa del Este. Nunca olvidan. Oh, recuerdo cuando al tío del tío del tío del tío del tío de mi tío lo ensangrentó este serbio, y voy a vengarme. ¿Ve usted el mismo tipo de, en mi opinión, si algo así ocurre en Asia Occidental, por ejemplo en Arabia Saudí, no va a ser tan difícil? Basta con destruir las instalaciones petroleras. ¿Qué significa entonces Arabia Saudí? ¿Qué significa ya Arabia Saudí si destruyen las instalaciones petroleras, Aramco, el oleoducto, el puerto? Y estoy convencido de que esos activos muy valiosos, valiosísimos, no solo para Arabia Saudí, sino para el comercio mundial y, si se quiere, para el tráfico de camiones en Estados Unidos, están en la lista de objetivos de Irán. Si se llega a ese punto, si tienen que atacar infraestructuras económicas importantes en Arabia Saudí, lo harán. No queremos llegar ahí.
Espero que lo sepamos, que lo entendamos y que evitemos dar a Irán una excusa para hacerlo. Pero ahora mismo no lo parece. No lo parece. Parece que Donald Trump está siguiendo una partitura que ha escrito él mismo y que no tiene ningún sentido, salvo en el sentido del carácter de Donald Trump. Ya saben, un tipo del sector inmobiliario. Ni siquiera parece entenderlo. ¿Quién era esta mañana el que estaba aleccionando a un público europeo? No aleccionando en el sentido didáctico, sino dándoles la información. Ahora no recuerdo su nombre, pero es economista. Y señalaba que Trump ni siquiera entiende qué significa tener un déficit, ni qué significa haber sido tú mismo responsable de crear ese déficit. Entonces, ¿por qué imponer, por ejemplo, un arancel a un país porque te ha generado el déficit? Porque no te ha generado el déficit. Tú mismo te has generado el déficit en tus relaciones comerciales con ese país. ¿Y qué pasa si eso ocurre en todo el mundo? Tú creaste el déficit, no ese país. Y ya sabes, es como si Trump no pudiera entenderlo porque es un tipo del sector inmobiliario. No se aplica al tipo de operaciones inmobiliarias que estaba tan acostumbrado a sacar adelante mediante chanchullos. Pero sí se aplica al comercio mundial. Si eres China y vendes tu producto a Estados Unidos, no eres quien crea el déficit. Estados Unidos es quien crea el déficit. Larry, ayer Rusia atacó una fábrica, si es que podemos llamarla así. Un misil ruso destruyó en Kiev la fábrica de drones de una empresa estadounidense. No sé cuántas fuerzas estadounidenses había allí, pero atacaron y destruyeron esa instalación. Exacto. Esta nueva faz de Wood. Sabíamos que iban a hacer eso. Quiero decir, tanto Lavrov como Putin habían sido muy claros. Vamos a atacar el potencial bélico de Ucrania, esté donde esté dentro de Ucrania, por muy dentro que esté. Chisreithio Otmolada, un Evringsaros Europeos. Sí, absolutamente. Me sorprende que no hayan elegido a un país pequeño que sea miembro de la OTAN. Saben con certeza que esto está ocurriendo en ese país y que está apoyando directamente la guerra que Ucrania libra contra Rusia. Podrían atacarlo y desafiarnos a aplicar el artículo 5 y desafiarnos a entrar en la guerra como alianza contra Rusia. Porque lo saben, Nima. Putin lo sabe. El Estado Mayor ruso sabe que están en guerra con la OTAN. Saben que están en guerra con la OTAN. Es encubierta. No muy encubierta, la verdad, pero indirecta, por decirlo así. Aunque está dejando de ser indirecta cuando empiezas a decir cosas como: señor Zelensky, vamos a darle capacidad para fabricar sistemas Patriot dentro de Ucrania. Cuando Rusia sabe exactamente a quién y qué está diseñada esa capacidad de fabricación de Patriot para atacar o neutralizar. Ahora también saben que harían falta entre 3 y 5 años antes de que pudiera ponerse en marcha. Estoy bastante seguro de que ahora saben lo que Ted Postol ha dejado claro a todo el mundo. Que Patriot es eficaz, más o menos ya saben. Yo diría que quizá en un 20 o un 25%. Por esa cantidad de dinero, no estoy seguro de que yo quisiera comprar Patriot. Tampoco estoy tan seguro de que quisiera. Miren lo que hemos hecho. Se lo hemos vendido a todos estos aliados, Corea, Arabia Saudí y otros. Y ahora esta guerra ha demostrado, creo que de manera considerable, que no funciona muy bien. Entonces, ¿qué estarán pensando ahora esos aliados? Pagamos una fortuna por estos sistemas, y Lockheed Martin, RTX y el resto de los mercaderes de la muerte del mundo que fabrican estas cosas nos garantizaron que funcionaban razonablemente bien y que contribuirían a la defensa de Corea del Sur, de Japón o de quien fuera. Ahora saben que les vendimos gato por liebre, es decir, les vendimos algo muy inferior a lo que dijimos que era.
Piensen un momento en el F-35, una tasa de disponibilidad operativa del 27-28%, y se lo vendimos a todos nuestros aliados, con un coste enorme para ellos. ¿Qué estarán pensando ahora de nosotros por eso? No pueden tenernos en muy alta estima. They can't be thinking too highly of us. Hoy, Donald Trump ha anunciado que la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo histórico para el desarme completo de Hamás y de todos los demás grupos armados de Gaza. Es un paso monumental hacia una paz y una seguridad duraderas. Y más tarde hemos sabido por parte de Hamás que el desarme no va a producirse a menos que Israel se retire totalmente de Gaza. Yo solo hablo de las armas pesadas, no de, ya sabe, de que las armas pesadas vayan a... Me da la impresión de que piensan. La interpretación de Hamás es que quieren que Israel se retire de Gaza. El otro punto es que quieren integrarse en algo nuevo, una fuerza de seguridad. Las mismas personas con un nombre nuevo, una fuerza de seguridad para Gaza. ¿Cuál es su interpretación de esto? Bueno, Haaretz, el periódico, esta mañana, como decía, lo he leído, prácticamente ha desmontado eso por completo. Y lo ha desmontado desde 2 o 3 ángulos distintos. Uno era justo lo que tú decías, Hamás no ha aceptado nada de eso. 2, el ángulo de que Bibi Netanyahu sigue con lo mismo y no va a parar, porque si lo hiciera perjudicaría sus posibilidades políticas, matar gazatíes dentro de Gaza. Y citaban el ataque aéreo que acaban de llevar a cabo. Puedes imaginarte lanzar un ataque aéreo sobre lo que queda de Gaza ahora mismo. Es absolutamente atroz. Y sin embargo lo hicieron. Siguen matándolos. El artículo incluso citaba el número de personas que mataron ayer. Creo que eran 12 o algo así. Así que eso sigue ocurriendo. Y él no va a detenerlo. Y mientras siga haciendo eso, Hamás no va a aceptar nada, ni tampoco, en mi opinión, la autoridad palestina va a aceptarlo. Y luego, la tercera cosa es la farsa de esta organización humanitaria, o como la llamen ahora, que se ha hecho cargo del posible futuro de Gaza. También es una farsa. No funciona. Los esfuerzos que se están haciendo dentro de ella son como mucho minúsculos. Y no va a funcionar porque primero Bibi no quiere que funcione. Y va a hacer todo lo que pueda para impedir que funcione. No se puede matar a palestinos lo bastante rápido si funciona de alguna manera, forma o modo. Así que no va a dejar que funcione. Es una farsa. Es una farsa. Y Haaretz estuvo a punto de decirlo. No llegó tan lejos, pero es una farsa. Y mientras Netanyahu sea quien manda, y no veo que ninguna de esas personas que podrían sustituirle vaya a ser diferente, va a seguir siendo una farsa. Estos son los puntos importantes, Larry, de esta declaración completa de Hamás. Por cierto, plantea varios puntos. Son estos: que Israel ponga fin por completo a la guerra, que se retire de Gaza, que complete la primera fase del alto el fuego, que permita la reconstrucción y fuerzas internacionales de protección, que desmantele las milicias respaldadas por Israel en Gaza, y que garantice la autodeterminación y la condición de Estado de Palestina. Y nada de eso es algo que la administración Trump permita que llegue a sus medios. Simplemente dicen que todo funciona. Merrickstwam memos mais instante entre Iran y Estados Unidos. Avishalides, especialmente Iranian para hacer su snurvede broken. Lissonen es así. Sí, Israel no va a aceptar esto. No se va a retirar. No lo hizo en Líbano. No. This business of Aoun and the United States. Todo este asunto de que Aoun y Estados Unidos tengan un acuerdo con el que ambas partes puedan convivir y que todo esté bien es totalmente una farsa. Es totalmente una farsa. Es una claudicación de Aoun y del gobierno del Líbano, por llamarlo de alguna manera. Y saben que Israel no va a ser detenido, que Israel va a seguir adelante, que seguirá matando libaneses cuando y donde quiera.
En cuanto sea propicio hacerlo con respecto a Irán, lo harán. Lo están haciendo lenta, pero inexorablemente. Ayer leí, de nuevo en Haaretz, lo que ha ocurrido en esa franja de tierra que va realmente desde una ciudadela, ahora no recuerdo el nombre de ese lugar, se me ha ido de la cabeza. Pero esa fortaleza antiquísima de allí, ya sabes cuál digo, que va desde allí hasta el extremo oriental de la zona donde están desplegadas las fuerzas israelíes. Siguen matando a libaneses, no a Hezbollah, a libaneses en esa zona. Y el tipado en Haaretz. ¿Te refieres a esa fortaleza, Larry, en el Líbano? Sí, la fortaleza de Al-Tahera. Sí. Y el otro aspecto que sacaron a relucir fue que los mandos de las FDI se jactaban de ello, de cuánta gente habían matado, de cuántas casas habían quemado, de cuántas habían arrasado con bulldozers. Decían que, por lo que a ellos respectaba, allí no volvería a crecer nada jamás. Me recordó a los 2 campos de refugiados en los que masacraron a tanta gente mientras los israelíes se retiraban en 1982, creo, en el 82 o el 83. Cuando se retiraron, cuando les obligamos a salir del Líbano. Solo que esto mira hacia adelante. No es rabia durante una retirada, ni matar gente innecesariamente. Esto mira hacia el futuro. Lo que buscan es asegurarse de que ningún libanés pueda volver jamás a esa zona. Desde luego, no quienes expulsaron de sus casas, cuyas viviendas quemaron, arrasaron hasta los cimientos y destruyeron incluso con sus excavadoras. Quiero decir, se parece mucho a algunas de las cosas que han hecho en Gaza, pero en Líbano. Y no estamos publicando nada de eso en nuestra prensa. No estamos hablando de ello. No estamos informando al pueblo estadounidense de que Netanyahu les está haciendo eso a los libaneses. No. Larry, en tu opinión, no lo sé. Antes de pasar a esta diapositiva, hablamos de ello, y vamos a hablarlo más tarde con el profesor Ted Postol, a las 4 de la tarde, hora de la costa este. Y la nueva valoración del profesor Postol es que Irán ha utilizado uno de sus misiles, que al llegar al suelo e impactar en los objetivos, alcanza una velocidad de 4 kilómetros por segundo, algo superior a la velocidad que tenía el Oreshnik. Sí, cerca de eso, si no más allá, sí. Sí, dijo que el ruso iba a 3,5 y este misil alcanzó el objetivo a 4 kilómetros por segundo. ¿Cuál es su interpretación de la forma en que ambos bandos, estas escaladas, o si son algún tipo de señales que se están enviando mutuamente? Sí, creo que Irán todavía guarda sorpresas. Creo que tiene algunas cosas que aún no ha utilizado. Las está reservando hasta que llegue el momento de una acción decisiva contra Israel. Y sí creo que las están guardando para Israel. Eso no significa que no las vayan a usar contra Jordania, Kuwait o algún otro lugar si lo necesitan. Pero las grandes, las que de verdad van a sorprender, las están reservando para Israel. Y puedo entenderlo porque, como ha dicho 2 veces el ministro de Exteriores omaní, el verdadero problema en el Golfo no es Irán, es Israel. Y si dices eso, también estás diciendo, pero el ministro de Exteriores omaní no es lo bastante tonto como para decirlo. Es inteligente. No va a decirlo. También estás diciendo que el principal problema de la región es, adivinen quién, Estados Unidos de América. Porque sin Estados Unidos de América, Israel sería el insignificante que es. Así que Oman está diciendo categóricamente que el problema en el Golfo no es Irán. El problema son Israel y Estados Unidos. Y tiene razón. Tiene toda la razón. A Oman le ha costado mucho decirlo diplomáticamente, pero aún así es la segunda vez que lo dice. Y el mejor amigo que realmente tuvimos en el Golfo, sin ninguna duda, no Israel, no Bibi Netanyahu ni ningún líder israelí, el mejor amigo que tuvimos en el Golfo fue el sultán de Omán y su equipo. Y ahora la hemos fastidiado con ellos. No creo que ya confíen siquiera en nosotros.
No estoy seguro de que hayan confiado nunca completamente en nosotros, pero ahora, sin duda, probablemente nos ven como un enemigo. No pueden decirlo públicamente, pero probablemente así es como lo ven. ¿Estarían contentos si nos obligaran a salir de la región? Creo que la respuesta es sí. Would they be happy if we were forced out of the region? I think the answer to that is yes. The problem for Russia and Iran is that this sort of El problema para Rusia e Irán es que este tipo de animosidad no depende de republicanos o demócratas. Es algo bipartidista en Estados Unidos. Ambos partidos tienen las mismas políticas, aunque con tácticas diferentes. La estrategia es la misma. Las tácticas son distintas. Hay demócratas que dicen una cosa, que no van a la guerra, y que persiguen algún otro tipo de medidas para ir contra ellos. Y aquí viene la razón por la que menciono esto es que CNN publicó un video de Lindsey Graham hablando con Jake Sullivan antes de que se produjera el ataque contra Irán. Yeah. Y esto es lo que dijo Lindsey Graham. And here is what Lindsey Graham said. To deliver. Oh, Para serle sincero, creo que en unas 3 o 4 semanas deberíamos tenerlos en un punto en el que empiecen a perder el control de algunas ciudades. Y lo que estamos intentando hacer es lograr que caigan unas cuantas ciudades el mes que viene, implicar más abiertamente a los árabes mañana o antes de que termine la semana, y simplemente generar un impulso casi irreversible. and just have almost irreversible momentum. He basically put Básicamente, expuso la estrategia, lo que tenían en mente antes de que empezara la guerra. Y estamos viendo lo que está ocurriendo ahora mismo. What's going on right now. I have, as you know, well, I think, I have. Como sabe, bueno, creo que no tengo absolutamente ningún respeto por Lindsey Graham. Creo que era un cretino. Y siento casi el mismo desprecio por Jake Sullivan y Tony Blinken, la verdad. Mi desprecio por ellos aumentó muchísimo cuando me di cuenta de que durante la administración Obama y la vicepresidencia de Biden se oponían al JCPOA y hacían todo lo posible por torpedearlo, para asegurarse de que no saliera adelante. En honor a Obama consiguió sacarlo adelante. Por poco, pero lo consiguió. Y luego cuando estaban con Biden, cuando Biden se convirtió en presidente, y tengo que decir que mi definición de despreciable también se aplica a Biden en este asunto, no lo resucitaron. No hicieron nada importante para recuperarlo después de que Trump lo matara en su primer mandato. After Trump had killed it in his first term. So Blinken and Sullivan are just a more. Así que Blinken y Sullivan son simplemente sionistas más sofisticados y orientados hacia lo judío que Lindsey Graham. Lo que pasa es que no hablan con ese acento sureño que tiene Lindsey. ¿Qué estará diciendo ahora en el infierno sobre la destrucción de todos esos estados árabes? Quiero decir, enuméralos. Kuwait prácticamente ha desaparecido. Bahrein, creo, ha desaparecido. Los demás probablemente seguirán de una forma u otra, o no serán más que una sombra de lo que fueron, si es que siquiera siguen siendo lo que eran. Y aún no hemos terminado. La estupidez y la idiotez de Bibi Netanyahu y Donald Trump aún no han terminado. Espera a que metan fuerzas terrestres allí. De verdad me asusta que puedan hacerlo. Me asusta porque siento pena por esos chicos y chicas. They might do that. Scared because I feel for those boys and girls. And the comments like were made the other day, I forget. Y comentarios como los que se hicieron el otro día, no recuerdo quién los hizo, pero es un gran defensor de Israel, sobre que estas personas se alistaron. Se alistaron, son voluntarios. Eso ya saben, lo oímos en el foro sobre las Fuerzas Armadas compuestas íntegramente por voluntarios. Lo oímos todo el tiempo. Bueno, si matan a estas personas, se ofrecieron voluntarias para ello. ¿Se supone que eso justifica lo que está pasando ahora mismo? ¿Y qué pasaría si llevaran a cabo una operación terrestre? ¿También se supone que eso lo justifica porque se alistaron? Ya no son ciudadanos, son mercenarios. Eso es lo que están lo que están diciendo. Les pagan por morir, así que no os quejéis, no protestéis. So don't complain, don't bitch. That's the reason we created you all volunteers. Esa es la razón por la que creamos un ejército formado enteramente por voluntarios, para poder decir, te pagan por morir, cállate. Ah, y vuestras familias que se callen también.
Cuando vuelvas a casa en un ataúd de pino, dile a tu familia que se calle porque te hemos pagado. Ah, iremos a Dover, bajaremos la cabeza y todo eso, pero te hemos pagado. Eres un mercenario a sueldo. Así que no digas nada sobre, ya sabes, las guerras que libramos. Libramos todas las guerras que queramos, y tú lucharás en ellas porque firmaste. Eso es repugnante, especialmente en un país con la historia que tuvimos durante los primeros 3/4 de nuestra existencia. Pero desde la Segunda Guerra Mundial hemos sido un maldito imperio, y un imperio cada día peor. It's unbelievable, Larry. Whenever Es increíble, Larry. Cada vez que pienso en una invasión terrestre, veo el derramamiento de sangre, a gente muriendo. Básicamente, iraníes y estadounidenses muriendo por Israel, por las ambiciones israelíes y por lo que sea que tengan en mente. Y ellos se limitan a quedarse al margen, viendo cómo estas dos naciones se matan entre sí. Es increíble. It's unbelievable. Well, I said to someone yesterday, you ever read Bueno, ¿sabe? Ayer le dije a alguien, ¿has leído alguna vez a Jeremías? ¿Qué quieres decir, Jeremías? Le dije, Jeremías, el libro de la Biblia. ¿Has leído alguna vez a Jeremías? ¿Sabes qué decía Jeremías una y otra vez sobre los israelitas? Decía que estaban abandonando a Dios. Estaban abandonando la alianza. Se estaban volviendo totalmente seculares, adoraban al becerro de oro, hacían todas esas cosas y demás. ¿Sabes lo que acabó haciendo Nabucodonosor y que Jeremías había profetizado? Nabucodonosor quemó el templo, lo arrasó hasta los cimientos y sometió a los israelitas a la esclavitud. Se quedaron allí bastante tiempo, los hizo esclavos. Le dije, eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Los israelitas y los israelíes son el mismo pueblo. Sin embargo, me temo, ¿sabe? Me temo que puedan arrastrar con ellos a muchos de los demás. Igual que me temo que Zelensky también pueda hacerlo. Sí, a Zelensky no le importa a nadie. Ha destruido un país. Más de 2,5 millones de soldados han muerto, han sido masacrados durante la guerra. El tipo... The guy, Vuelvo a algunas de esas pequeñas cintas sacadas de contrabando que he visto de él, con su número de comedia en Moscú, creo que fue. Y pienso en esas cintas y digo, madre mía, ese tipo era tan repugnante como algunos de sus chistes. Y el hecho de que hable ruso y entienda Rusia, creo, al menos un poco, que quizá incluso sienta, en última instancia, cierta empatía por Rusia, es aún más inadmisible. Quiero decir, podría decir eso de mucha gente. No entiendo. Desde un punto de vista, desde otro quizás sí lo entienda como académico y estudioso de la historia, el odio que tenemos y el odio que desarrollamos hacia Rusia después de George H.W. Bush, Colin Powell, Jim Baker y toda aquella gente. Jim Baker and that whole crew for Russia. I just do not understand it. I don't understand the hatred that Biden has. Simplemente no lo entiendo. No entiendo el odio que tenía Biden. Está claro que no le gustaba Rusia, odiaba a los rusos. ¿De dónde venía eso? Entiendo de qué hablaba Powell en 1989. Si dejas que Kohl, Mitterrand, Major, Thatcher, Gorbachev, Baker, Shevardnadze y toda esa gente desaparezcan de la escena, vas a tener problemas de verdad en Europa, porque no quedará nadie vivo que recuerde el pasado. Nadie. Y en Europa habrá caos en 1 o 2 décadas. Bueno, esos prácticamente se han cumplido. Pero al mismo tiempo quería decir, ¿cómo puede producirse tan rápidamente un divorcio de la realidad? Bueno, y desde entonces he leído a algunas personas que han dicho prácticamente lo mismo que dijo Powell. Describen cómo una generación que construyó se convirtió en una generación que no hizo más que recibir, y cómo esa se ha convertido ahora en una generación que no entiende nada de la realidad de Europa, ni de sus propias vidas, ni de cómo han llegado a donde están. Y entonces creen que todo les viene dado, y eligen a líderes que hacen lo mismo. Creo que es más complejo que eso, pero sin duda se ha cumplido lo que Powell predijo en 1989, en Fort McPherson, que cuando esos líderes desaparecieran, él lo expresó así: cuando desaparezcan los líderes que tienen los pies, aunque sean pies de bebé, en la Segunda Guerra Mundial, Europa volverá a convulsionarse.
Y tenía razón. And he's right. He was right. Thank you, Larry. Thank you so much. Gracias, Larry. With us today. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Es un gran placer, como siempre, a pesar de lo que estábamos hablando. Pero es un gran placer conversar contigo. Y estoy seguro de que a nuestra audiencia le gusta cuando hablamos de cuestiones geopolíticas y sombrías. Yeah. I don't know if they enjoy it. But No sé si lo disfrutan. Ojalá algunas personas de mi país, al menos, y también especialmente en Europa, porque le tengo mucho cariño a Europa, empezaran a despertar. De verdad, quizá ya lo estén haciendo. Quizá sí. Espero que no sea demasiado tarde. Espero que echen a Merz y a Macron. Y hasta ese nuevo tipo de Londres parece ser exactamente la misma clase de persona que era Starmer, solo que lo disimula un poco más. the same kind of person Starmer was, he just hides it a little more. Exactamente. Cuídate. Cuídate, Larry. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Nos vemos el lunes. Es viernes, ¿verdad? Es viernes. Nos vemos el martes. Martes y viernes. Sí, exacto. Martes y viernes. Sí, exacto. Yeah. Exactly. See you. Nos vemos. Vale, por de